Bueno, entonces les damos la bienvenida a quienes ya nos acompañan el día de hoy. Hoy tendremos un invitado muy especial con un tema súper interesante que se refiere a la arquitectura bioclimática, perdón, y vamos a hablar sobre diseñando con el clima. Para esto, entonces, nos acompaña el arquitecto Gerson Duplat, quien después de su graduación como arquitecto en el año 1990, se ha dedicado al ejercicio de su profesión en la empresa privada con un enfoque ambiental y sostenible. Gerson es constructor y diseñador de proyectos arquitectónicos en vivienda y edificios institucionales. Entre sus escritos figuran Principios básicos de arquitectura bioclimática, Manual técnico de pavimentos para construcción de muros divisorios y acabados arquitectónicos con productos de arcilla y Manual técnico para instalación de cubiertas con teja de arcilla, Manual de arquitectura bioclimática y varios artículos para revistas y periódicos. Ha dirigido revistas como Terracota, Minería Colombiana y actualmente es el director de la revista de arquitectura Esquema. Es fundador de la Academia Colombiana de Arquitectura y Diseño y del Consejo Internacional de Arquitectura Bioclimática. Entre sus investigaciones figuran patologías en productos de arcilla y estrategias bioclimáticas para climas extremos. Actualmente dirige el equipo de investigación que lidera el proyecto Vivienda Sustentable de Bajo Costo, que pretende ofrecer una solución adecuada y digna a las clases menos favorecidas con principios bioclimáticos y de sostenibilidad. Es director de la Academia Colombiana de Arquitectura y Diseño, secretario general permanente del Consejo Internacional de Arquitectura Bioclimática y presta sus servicios profesionales de consultoría en arquitectura bioclimática a empresas privadas y empresas del Estado. Entonces, Gerson, para nosotros es un gusto tenerte el día de hoy acompañándonos, a todo este grupo de profesores y estudiantes inscritos en el Multicomfort Student Contest de este año. Y antes de darte la palabra, aprovecho para agradecer, como siempre, a la Sociedad Colombiana de Arquitectos por ser los hospedadores del concurso de este año. Entonces, pues, bienvenido nuevamente y el público es todo tuyo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por esa presentación muy amable. Muchas gracias a Vidgambino, a Fiberglass por la invitación, a todos quienes nos están acompañando en las diferentes redes por las que se está transmitiendo el evento. La verdad, pues muy complacido de estar con todos ustedes hablando de este tema tan interesante. Voy a compartir entonces mi pantalla. Eh, para mirar la presentación, vamos a ver si lo podemos hacer. A ver. Bueno, creo que ya estamos con la pantalla. Bueno, esta charla la hemos denominado Diseñando con el Clima. Tiene el nombre del último libro pues, que escribí con colaboración con Vidrio Andino precisamente. ¿Y por qué este nombre? ¿Por qué Diseñando con el Clima? Pareciera ser algo que no puede ni siquiera obviarse y que pareciera lógico, ¿cierto? Pero muchas veces nos hemos dado cuenta de que se nos olvida diseñar con el clima. Esta es la ciudad que jamás pensamos que llegaríamos a ver, la ciudad desolada, la ciudad donde el contacto social se acabó, donde nos obligaron a quedarnos en las casas, perdimos toda esa dinámica que veníamos trayendo de mantenernos en contacto, sentir la ciudad, vivir la ciudad. Dejamos entonces de vivir la ciudad por unos cuantos meses y hasta ahora, hoy estamos retomando pues nuevamente esas actividades, pero con muchísimo miedo, ¿cierto? Con muchísimo miedo de volver nuevamente a caer en esta soledad de una ciudad fantasma, de una ciudad que jamás pensamos que iba a suceder. Ni siquiera nuestros padres pensaron en que llegaría un momento como este, eh, en el cual pues la ciudad se iba a ver desolada de esta manera. Y los arquitectos ni siquiera pensamos en algún momento que la ciudad que diseñamos
iba a estar desolada de esta manera, porque nunca pensamos que fuera a pasar, ¿no? Pero nos tocó y es una realidad hoy día y se viene pensando entonces, después de eso se empezó esta virtualidad, yo no sé qué tan buena virtualidad. Yo ya llevo más de casi 40 conferencias en las que he participado en estos 5 meses y uno se pone a pensar hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a llegar, esto que nos muestra la foto, el distanciamiento social. El hombre no fue concebido para distanciarse socialmente de esta manera. Ahora no nos dejan dar la mano, ahora no nos dejan abrazarnos, y más en nuestra cultura latinoamericana, en que somos muy dados a abrazarnos y a darnos la mano y a saludarnos de beso. Aquí, pues esta es la realidad que hoy nos toca afrontar. Algo que no nos gusta, pero que está ahí, que nos tocó vivir, ¿no? Y que muy posiblemente, y no sabemos cuándo dejaremos de vivir, ¿sí? Porque lo que digamos hoy día, pues es simplemente especulaciones de lo que está sucediendo. Estos son nos taparon la boca, nos taparon en parte la respiración, ¿no? Mm, la vida es otra, y qué tanto sentido tiene, qué tan a gusto nos vamos a sentir con esto que ahora nos tocó vivir. Los arquitectos se descerebraron durante estos 5 meses increíblemente. YouTube se disparó con webinares y foros sobre qué se pensaba de la nueva arquitectura y de la nueva ciudad y cómo iban a hacer las cosas. Salieron estudios de arquitectura con N.000 soluciones que hoy todavía se habla, ya se han vuelto modas, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad inmediata, la resiliencia de la ciudad, una cantidad de situaciones que hoy sabemos que también son producto de la especulación, porque tampoco sabemos si esto va a continuar así o cómo va a continuar. Incluso puede ser que desaparezca y que ya no haya COVID, y entonces perdimos todo el tiempo de charlas y de ideas y de votar corrientes sobre cómo iba a ser la ciudad, ¿sí? Porque de pronto descubrieron la vacuna mágica, eso no lo sabemos, que nos vacunamos todos y el famoso COVID desapareció. Dicen que no va a ser así, pero que le seguimos dando vueltas y vueltas a algo que no sabemos, ¿no? De todo tipo, vuelvo y les digo, soluciones aparecieron y nos hicieron pensar a los arquitectos qué debíamos hacer. Pero algo importante es que también nos dimos cuenta que habían cosas que estábamos haciendo muy mal, que habían cosas que con las cuales estábamos atentando contra el medio ambiente, contra la naturaleza, contra el planeta que nos dejaron, ¿no? Pero ya, como nosotros somos tan ávidos y tan inteligentes, pues la moda, nada podía detenerse y seguimos inventando, ¿no? Y aparecieron la moda de los tapabocas, con figuras, con no figuras, con las cachuchas, con todo este tema que ahora ha salido, y los famosos guantes ya me olvidó el nombre, bueno, los famosos guantes estos. Y lo que estamos viendo ahora es un nuevo problema que está apareciendo a raíz de todos estos nuevos conceptos, de todas estas ideas que surgieron. Se habló de reinvención, adaptación al cambio, los espacios resilientes, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Nos olvidamos de la solución al planeta. Al planeta no le podemos colocar un tapabocas. Y se pensó en cómo la humanidad iba a seguir viviendo, iba a protegerse de ese virus que había aparecido, que apareció, ¿cierto? Y entonces nos inventamos todo lo que acabamos de decir. Pero ¿en qué webinares, en qué foros, qué tanto se dijo de cómo debíamos ahora abordar el problema del planeta? Si fue del planeta que surgió el problema de un virus, de unos animales,
se dice, ¿no? Que fue de un murciélago, que fue, bueno, de lo que sea. ¿Qué tanto se ha dedicado ahora la humanidad a pensar en que esto no vuelva a suceder, ¿no? Nos estamos protegiendo y nos inventamos el aislamiento social, los tapabocas, las mascarillas, todo eso. Pero las acciones contra el planeta, ¿dónde quedaron? ¿Cierto? Y en esto, y ahora nos llegó este nuevo problema, ¿no? El problema de la contaminación que están generando los famosos tapabocas y los famosos guantes. ¿Mm? Ahora son miles de millones de toneladas de desecho, de desperdicio en guantes y mascarillas. ¿Sí? Mire, China, ¿a quién le conviene? Yo no sé, aquí si nos ponemos a hablar de conspiraciones no acabamos, pero ¿a quién le convino más esto? China exportó en un mes 4 millones de tapabocas, ¿sí? 4 millones de tapabocas en un solo mes. Una mascarilla pesa 30 a 150 gramos, dice, y si un trabajador se coloca una mascarilla los 5 días a la semana, en 2 semanas desecha 1 kilo de mascarillas. ¿Y para dónde va ese desperdicio? Además, dice ahí, miren, según el Forbes es esto, una mascarilla dura 400 años en desintegrarse. Entonces, el daño que le seguimos haciendo al planeta tiene unas consecuencias desastrosas. Yo creo que no aprendimos, yo creo que no se aprendió aquí lo que el mensaje que nos estaba dando, el planeta, el único que tenemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esas mascarillas? ¿Qué estamos haciendo con esos guantes? Muy fácil, los tiramos a la basura, ¿sí? Y el daño, los peces, las medusas, que parecen medusas y los peces se los comen y toda esta cuestión, van a acabar posiblemente con mucha de la vida marina hoy en día. Entonces, antes de continuar, por favor, acortar las mascarillas, acortarle las cuerdas que se están enredando en las patas de los animales, que están causando muertes en los animales. Entonces, cortémoslos cuando los vamos a desechar, cortemos esas cuerdas que están haciendo tanto daño, ¿no? Sumado a todo esto, en el planeta somos 7.500 millones de personas. 7.500 millones de personas y cada persona genera unos desechos importantísimos al mundo. Ahora le sumamos un kilo más de basura cada 2 semanas, multiplicado por 7.500 millones de personas, es demasiada contaminación. Demasiada contaminación. Pero entonces el tema es cómo va a responder la arquitectura a este nuevo hecho. Y no desde el punto de vista de la modificación y adaptación de los espacios, que es lo que se ha venido tratando en todos estos foros. ¿Qué va a pasar con la arquitectura a partir del COVID-19? ¿Sí? Vamos a cambiar los espacios, vamos a inventarnos un espacio a la entrada para dejar los zapatos, los abrigos, entonces va a estar el espacio de desinfección y el tapete y el planeta que, ¿no? Entonces, adaptarnos a los espacios desde el punto de vista de diseño de la ciudad. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad necesitamos empezar a tratar ahora? Una ciudad respetuosa con el medio ambiente, eficiente energéticamente y de una mínima huella ecológica, ¿cierto? Definitivamente debemos responder al planeta, debemos ser respetuosos con el medio ambiente, ¿sí? Ser eficientes energéticamente. Y para eso toda esta arquitectura que hemos aprendido, pues sirve, pero aprovechemos y usémosla en beneficio de toda la humanidad. Y no podemos seguir tampoco utilizando materiales que tienen una huella ecológica gigante. No lo podemos seguir haciendo porque el planeta no lo va a cobrar, ¿no? ¿Qué hacer entonces? ¿Volver a la arquitectura vernácula? Pues no nos podremos poner a construir
casas en bareque y en adobe, y toda esta cuestión porque culturalmente pues no va a ser aceptado, ¿cierto? Un estrato 6 con este tipo de viviendas pues no es lógico, ya ni siquiera en viviendas de interés social, que construimos muy mal vivienda de interés social, ¿no? Pero si nos ponemos a mirar esta arquitectura, vamos a encontrar una arquitectura donde es importante la masa térmica, su inercia térmica. Adentro de estas viviendas parecen que tuvieran aire acondicionado porque tienen una inercia térmica interesante, una masa. Hacen uso de la ventilación natural, allí no hay aire acondicionado. Materiales 100% respetuosos con el medio ambiente. Miren esos cortasoles en este ejemplo de aquí que les traigo, ¿no? Cortasoles y ningún campesino ha tenido que diseñar estos cortasoles y sacar cálculos y fórmulas y la inclinación y la latitud y la longitud y el ángulo solar y etcétera para diseñar esto. Son simplemente producto de esa sapiencia del campesino, del hombre, de quien siente de verdad el lugar donde vive. Y ya vamos a hablar de esa sensación, ¿no? Porque más que fórmulas y cosas y títulos y magíster y doctorados y todo esto, hay un tema que es la sensibilidad por el sitio, la sensibilidad por la vivienda, la sensibilidad por donde uno vive. Si no, miren este otro ejemplo, ¿no? Una vivienda aislada del suelo para evitar la conductividad o las pérdidas de calor por suelo, para refrescar por ventilación natural, pues el hogar, este hogar, materiales, el uso de materiales eh, propios del sitio, materiales aislantes, materiales ecológicos, mire los volados, los voladizos que tiene esta vivienda. Entonces, conceptos muy interesantes que hemos los arquitectos dejado, que hemos dejado de aprovechar. Posiblemente nos toca volver a lo mismo, posiblemente nos toca volver a lo mismo porque andábamos perdidos, ¿sí? Miren el aprovechamiento de la luz natural en esta interesantísima cubierta permeable, acústica, ¿no? Algo bellísimo donde la arquitectura de verdad ha sido pensada para generar placer y para generar felicidad. Sin embargo, creímos que eso era muy fácil y nos fuimos a hacer obras pues que son lindas, son buenas obras, ¿no? Pero ¿cuál es el costo energético de estos edificios? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto ambiental? Aquí predomina la forma, edificios bien, están bien, un SketchUp chévere salen y se hacen este tipo de edificaciones, ¿no? La forma es importante y hoy la forma, los programas que tenemos, el software de arquitectura, pues nos permite hacer todas estas delicias de edificaciones, ¿no? Pero muchas veces, no sé este caso, pero muchas veces incluso se diseñan esas pieles selladas completamente, donde no se dejan ventilaciones. Y hoy día estamos viendo cómo nuevamente empieza la ventilación natural a ser importante en espacios cerrados, ¿sí? Incluso más que el aire acondicionado. Edificios en Bogotá con aire acondicionado 24 horas, es inaudito, con una temperatura de promedio de 18 grados centígrados, inaudito tener este tipo de soluciones. Nos olvidamos de diseñar con el clima, nos olvidamos de aprovechar, de tener conciencia de la temperatura del sitio, de la amplitud térmica, de cuál es la temperatura en la noche, cuál es la temperatura en el día, cómo podemos aprovecharla, de la humedad del sitio, de la cantidad de luz solar, de la radiación. Y quienes están precisamente diseñando este concurso en París van a tener que pensar en qué sucede en esos 4 momentos del año, ¿no? Para conseguir el confort
de las personas que van a vivir en esos proyectos. Entonces debemos volver, como ya dijimos, a una arquitectura respetuosa con el medio ambiente, eficiente energéticamente y de una mínima huella ecológica, definitivamente, ¿no? Ahí hay 5 factores que nunca jamás se pueden obviar en un proyecto arquitectónico. Sin embargo, muy pocas veces hacemos un examen a conciencia de cómo aprovecharnos de lo que la naturaleza nos provee. Nos enfocamos en la función y la forma. Hoy la arquitectura está enfocada en la función y la forma y se ha olvidado muchísimo del confort, ¿no? Del confort de la persona, cuando es lo que verdaderamente debería estar presente en cualquier proyecto. Ahora vamos a tener que juntar estos 3 elementos para generar proyectos ambientales, proyectos ambientalmente correctos, proyectos arquitectónicos que de verdad van a estar pensados para el planeta. Nos olvidamos del confort como aquello que produce bienestar y comodidad, ¿sí? ¿Para qué más puede estar la arquitectura y para qué más podemos nosotros diseñar y construir, ¿no? Hoy día prima el aspecto económico sobre el confort. Antes de diseñar cualquier edificación, nos devanamos los sesos sacando nuestros presupuestos y tratando de reducir al máximo los costos, ¿sí? Porque el costo es lo que hoy día marca la diferencia entre un buen proyecto. Bien, el confort climático tiene unos factores físicos y unos factores metabólicos o psicológicos. Dentro de esos factores físicos, pues ya hablamos de la temperatura, la humedad, el viento, la radiación solar, la variabilidad a través del día y del año. Dentro de los factores metabólicos o psicológicos, factores como la constitución física, la edad, la dieta, el grado de alimentación, influencias culturales de los habitantes, la actividad al sol o a la sombra, la aclimatación. Y pensamos, pero esto es normal que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero si fuera normal, no encontraríamos tantos espacios infelices hoy día. Y cuando hablo de espacios infelices, nace un término que acuñamos mucho en el estudio de arquitectura que yo dirijo, y es la felicidad del edificio. El proyecto tiene que ser feliz. Si el proyecto no es feliz, sus inquilinos y sus habitantes no van a ser felices. ¿Cuántas veces nos encontramos un proyecto en el que es bien complicado llegar y quisiéramos salirnos corriendo porque el proyecto no nos atrae, nos saca inmediatamente? Son proyectos que no han sido pensados como proyectos felices. Tener en cuenta entonces estos factores: la temperatura del aire, el tipo de actividad, la velocidad del aire, temperatura de paredes y objetos. Nosotros compramos los materiales porque nos gustaron, porque tienen unas texturas bonitas, porque el color nos simpatizó, pero no nos detenemos a analizar su comportamiento termofísico, ¿sí? Cuánto calor genera, cuánto calor acumula, cuánto calor transmite, ¿sí? ¿Quién es el que va a habitar nuestra edificación? ¿Es un anciano, es un niño, es un joven? El diseño para cada uno de estos personajes es diferente, ¿no? Entonces, una situación pues que hay que tener en cuenta, ¿no? Definamos algo del confort climático, sensación térmica o confort térmico o sensación térmica. Dice que ese rango de condiciones climáticas consideradas cómodas y aceptables por los habitantes o usuarios al interior de una edificación. Esto es totalmente considerado hoy día, que tuvimos que estar más de 5 meses en nuestras viviendas y pudimos observar si vivíamos en una vivienda confortable o no. Muchos se dieron cuenta de que su vivienda no era confortable,
de que su vivienda no era feliz, ¿sí? Muchos querían salir corriendo de las casas. Hubo hasta suicidios de personas que no se aguantaban estar encerradas. ¿Y quiénes hacen eso? Las hacemos los arquitectos. Ausencia de cualquier sensación térmica de incomodidad, sensaciones de calor o frío, ¿sí? Cuando usted no se lo vive diciendo tengo calor o tengo frío en todo momento. Cuando lo dice es porque se salió de la zona de confort, ¿no? Y la zona de confort debe ser ese rango de temperatura que debemos buscar en nuestra edificación siempre. Condiciones de equilibrio térmico y también la norma ISO 7730 la define como aquella condición mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico. Bien. ¿Cómo pierde calor y cómo gana calor un edificio? Una situación que tenemos que tener muy clara sí o sí. Cómo son las pérdidas y cómo son las ganancias y cómo vamos a responder como arquitectos a esto. ¿Para qué? Para no generar edificios enfermos, ¿no? Aquel edificio que está conectado permanentemente a una máquina, ¿no? Y en el momento que se le desconecta de esa máquina, el edificio es invivible y muere, ¿no? Caso de edificios que están conectados al aire acondicionado las 24 horas y que en el caso de que haya un apagón, un bajón de luz, el aire acondicionado se apagó y todo el mundo tiene que salirse del edificio porque es un edificio sellado que no genera condiciones de ventilación para que el ser humano pueda vivir. A nivel urbano se generan las islas de calor de igual manera porque no sabemos aplicar y configurar los materiales con los que está hecho la ciudad. Entonces, las placas de nuestros edificios son placas calientes, placas que absorben el calor, que en la noche se intenta enfriar la ciudad y la misma contaminación no lo permite, generando este fenómeno de islas de calor, que es esa ciudad que no se enfría, ¿no? Donde la energía queda contenida dentro de la ciudad y empieza a volverse una ciudad invivible, una ciudad en donde no hay condiciones buenas para estar, ¿sí? Dice aquí que los materiales, principalmente hormigón y asfalto, absorben y retienen calor, desprendiéndola en la noche hacia la atmósfera por diferencia de temperatura. Saben ustedes que la temperatura, por ley de la termodinámica, se dirige de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, mayor temperatura sería la ciudad caliente en la noche, menor temperatura la atmósfera. Ese calor debería salirse hacia la atmósfera. Pero si mi ciudad está muy contaminada y está bloqueando la posibilidad de la salida de calor, pues va a generarse un efecto pues que no es conveniente para estar satisfechos. Tenemos aquí entonces 5 aspectos que sí o sí tenemos que revisar en todo este tema de la sostenibilidad del proyecto, perdón. Y empezaríamos aquí por el respeto por el medio ambiente. Hay que reducir el CO2, hay que reducir los residuos. La construcción es uno de los sectores que más contaminan, ¿sí? Utilizar materiales no contaminantes. Buscar siempre en todo proyecto una calidad de vida superior, donde esté presente la felicidad, la armonía familiar y la equidad. Es que somos tan responsables, incluso los arquitectos, de generar esos ambientes en donde todo el mundo, en donde la familia es feliz, en donde los niños se van a sentir felices, en donde no van a haber peleas ni discusiones permanentes porque estamos cómodos en nuestro espacio. El cerebro nos engaña mucho, nos lleva a cometer muchas situaciones, nos altera, nos tranquiliza dependiendo del espacio donde nosotros estamos contenidos. Tener en cuenta la función, la forma y el confort
Eso nos genera ciudades amigables, equilibrio social, arquitectura responsable, ¿no? Un entorno saludable, respeto por el entorno, la movilidad. ¿Quién es feliz en Bogotá, por ejemplo, con toda esta congestión que tenemos, con, eh, con una movilidad como la que tenemos, donde tenemos que tener 2, 3 horas para llegar a algún lado? Pues eso hace que la ciudad no esté eh, muy feliz, que digamos, ¿no? Eficiencia energética, ya no se puede seguir derrochando la energía como se viene utilizando, ya no podemos seguir diciendo que el problema lo solucionamos con aire acondicionado o el problema lo solucionamos con calefacción, pues no es válido. O si queremos seguir haciendo las cosas mal hechas, pues es válido para nosotros en el interior, pero no es éticamente responsable llegar a ese tipo de situaciones. Todo esto gira y hace parte de un círculo de sostenibilidad que gira alrededor del agua, del reciclaje, de la economía de los materiales, del paisaje, de la energía. Y si ponemos todo esto a girar en cualquiera de los sentidos, pues nos va a llevar a generar proyectos ambientalmente correctos. Pero aquí hay algo bien importante y lo decía al principio. eh, Hay que sensibilizarse con el proyecto, incluso antes de estar construido. Hay que sentirlo, hay que sentir cada espacio en el papel, ¿sí? Cada espacio que estamos diseñando. No, cuando estamos diseñando, el tema no es hacer parte eh, del trazo que nos sale para poder abordar el problema de un espacio, ¿no? Sino cómo sentimos que va a ser ese espacio, ¿no? Sentir la temperatura de cada espacio, incluso antes de estar construido. Sentir el viento, la humedad, el sol y el olor. Sentir cómo será el día y la noche. Las fórmulas ayudan, pero la sostenibilidad por el proyecto es la verdadera forma de hacer arquitectura. Esta frase es importante porque muchos piensan que esta como moda que también surgió hace unos años del tema de la bioclimática, que para algunos simplemente es una moda, para mí es sensibilidad. Pero también digo a los alumnos y en las clases que esto no es un asunto de fórmulas y de derivadas y de raíces cuadradas y de tener los datos exactos, porque la arquitectura tiene que ver mucho con la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad que uno como arquitecto siente y tiene cuando está diseñando un proyecto, ¿no? Si no tenemos esa sensibilidad, si no diseñamos de esa manera, nuestro proyecto no se va a sentir y nuestro proyecto difícilmente va a ser feliz, ¿no? Entonces, por último, miremos pues qué conceptos de diseño pues debemos tener para, para poder conseguir proyectos felices, ¿cierto? Y en esos dicen que es que esto cuesta mucho, entonces que no es viable en todo proyecto introducir conceptos de bioclimática porque pues cuesta mucho, ¿cierto? La orientación como primer concepto. ¿Es más costoso orientar bien o mal un proyecto? Sí, yo diría que simplemente es de pensarlo un poquito y la pensada no cuesta no cuesta más plata, ¿no? Es simplemente tratar, sentir, pues, cuál es el eje térmico, cómo sale el sol, cómo lo afectan los vientos, por dónde le va a llegar iluminación al proyecto. Todo esto se consigue y una de las mayores soluciones o de las más baratas es orientar bien el proyecto. La forma, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos proyectos copiados, copiados de igual manera para clima frío que para clima cálido? ¿No? Muchas veces, ¿no? Cuando tenemos un proyecto compacto, pues deberíamos utilizarlo en climas fríos, ¿no? Para que el calor no se pierda, para tener compacidad en el proyecto,
volúmenes aislados. Los podemos utilizar en climas cálidos para permitir que las brisas circulen alrededor de los volúmenes y me enfríen el edificio por convección. Sin embargo, muchas veces vemos que de igual manera como se diseñan edificios para un clima u otro, se llevan a climas totalmente diferentes donde el edificio no funciona. Y nos llegan muchos proyectos de esos. De arquitectos que yo soy constructor y quiero diseñar un modelo de apartamento, pero que me sirva tanto en Bogotá, pero que me sirva igual que en la costa. No funciona, no funciona. El cliente no lo cree, pero es así. La ubicación de los espacios, ¿no? Jerarquizar los espacios de acuerdo a su función, a la privacidad, los accesos, pero mucho de acuerdo a los requerimientos de ocupación, qué requerimientos se necesitan en un espacio u otro. Si en clima frío ubicamos los dormitorios hacia el poniente, pues en la noche vamos a llegar y nos vamos a encontrar con las habitaciones calientes. No lo hagan clima cálido porque estaría haciéndolo mal, ¿no? El diseño de las ventanas. Muchas veces diseñamos las ventanas simplemente porque sí, porque nos pareció más chévere que entrara, darle mayores visuales, ¿sí? Pero las ventanas es uno de los temas bien interesantes de diseñar porque por allí entra mayor o menor luz. Y ahí es donde el tema también del vidrio se vuelve importante, se vuelve más costoso, se vuelve o tienen mayores exigencias porque no se ha pensado correctamente en el diseño de los vanos del edificio. Las proporción entre llenos y macizos, ¿no? Otro aspecto también bien importante. Los dispositivos de control solar. Entonces, ¿qué es que los dispositivos de control solar ahora son unos elementos pues, muy costosos y que los cortasoles, y muchas veces los cortasoles no se saben seleccionar, entonces terminan convirtiéndose en un problema. Vemos aquí en la foto que estamos en el trópico, el diseño que ustedes están haciendo es para París, pero aquí una simple enredadera, ¿no? Nos genera ese control solar que necesitamos en nuestros proyectos. La ventilación natural, utilizarla adecuadamente. Si estamos en clima frío, pues no vamos a poder abrir las ventanas y permitir que nos entre toda la ventilación que necesitamos. En clima caliente de pronto sí lo podemos hacer. Y digo de pronto porque habría que medir el calor del aire, etcétera, etcétera. Materiales y sistemas constructivos. Démonos muy bien cuenta de qué materiales estamos utilizando, pero no solo por sus características termofísicas, como les decía, en donde tiene que ver mucho la absorción de calor, la humedad, el control, su reflectancia, su reflectividad, etcétera, ¿no? Sino también de dónde vienen esos materiales. ¿Cuál es su huella ambiental? ¿No? ¿Cuál es la huella ambiental del material? ¿De dónde proviene? ¿Cuenta con las certificaciones? Esa industria que me lo lleva hasta mi obra, que me lleva el material a la obra, garantizándome que es un material amigable con el medio ambiente, que no está deforestando, que no está causando males peores de los que ya tenemos. Entonces son cuestiones y situaciones importantes de tener en cuenta. Aprovechar la ecotecnología, aprovechar la tecnología para beneficio, pues sí, de nuestro proyecto, las energías pasivas, ahí tenemos calentadores solares, tenemos estrategias como invernaderos, etcétera, que nos pueden ayudar pues también en este tipo de situaciones. Y no olvidar nunca la felicidad del edificio, ¿sí? La felicidad de nuestra ciudad,
que los arquitectos, que los constructores, ingenieros, hemos sido formados para generar felicidad entre nuestros clientes, entre la comunidad y entre los habitantes de este planeta. Debemos volver a reír, debemos volver a ser felices, porque de lo contrario estamos haciendo un ejercicio profesional que no es ético y que no nos está garantizando que no, ese legado, ¿no? Que no está garantizando el legado que deberíamos dejar a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Bien, pues esa era la presentación. Creo que vamos a resolver algunas preguntas. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gerson. Muchas gracias por tu presentación muy clara y muy bien explicada. Vamos a empezar a resolver preguntas. Juan, no sé si quieras iniciar con las preguntas o... Sí, Gerson, nuevamente bienvenido y bien interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Yo tengo algunas cosas que tomé nota y quisiera ir poco a poco avanzando. Sí. Entonces, un poco digamos, teniendo en cuenta que este es un proyecto mixto, que está la parte residencial, una parte de educación, para Gerson un poco cuáles serían esos elementos de la bioclimática que se deberían tener en cuenta teniendo este aspecto que es un proyecto mixto. Mire, como les decía, lejos de todas estas fórmulas que tenemos que tener en cuenta para garantizar que lo que estamos haciendo está bien, ¿sí? Es muy necesario sensibilizarse de que lo que estamos diseñando es lo apropiado, es lo correcto, ¿sí? Si no hay sensibilidad en el estudiante, en el profesional, lo que hagamos, todas las fórmulas y todos los números que nos salgan no van a tener mucho sentido, ¿sí? Porque es que diseñamos para la gente, diseñamos para la calidad de vida del individuo. Entonces, pienso que uno de los principales elementos, empezar por sensibilizarse. Luego de eso, hacer un muy buen análisis de los elementos naturales del sitio, del sol, del viento, de la lluvia, de la temperatura, ¿sí? Van a diseñar en un lugar donde están las 4 estaciones, ¿no? Donde en el trópico de pronto es más fácil porque todo el año es igual, ¿no? Pero allí vamos a tener que tener en cuenta el verano, tener en cuenta invierno, tener en cuenta otoño, primavera, ¿no? Entonces cada uno de los ambientes es cambiante, ¿no? Las estrategias que se implanten deben ser muy claras y estrategias pues que respondan al clima, ¿no? Esa sería como la respuesta. Ok, Gerson. Creo que también responde un poco a la pregunta que tenemos acá en el chat y es anónimo, pero habla de que qué nos recomienda para diseñar en ciudades con varias estaciones. Analizar el clima, analizar la trayectoria. A ver, inicien por analizar la trayectoria solar, ¿no? En las diferentes épocas del año, ¿no? Estudien muy bien los ángulos solares, el ángulo solar y cómo está afectando el sol por los diferentes espacios del proyecto. Por ejemplo, en verano, pues no vamos a tener que limitar la entrada del sol al espacio, ¿cierto? Y eso solo lo conocemos con un muy buen análisis de la trayectoria solar de la ciudad, ¿no? Antes de trazar cualquier línea, en un proyecto arquitectónico tenemos que tener muy claro la trayectoria solar del lugar, ¿no? De igual manera, cómo está afectando la ventilación, el viento, cómo está afectando los diferentes espacios de mi proyecto. Podemos en verano aprovechar esos vientos para enfriar nuestro edificio, ¿no? Por ejemplo.
podemos enfriarlo por convección, ¿sí? En invierno, pues no vamos a permitir la entrada de aire, pues porque vendrá muy frío, ¿sí? Entonces, todo parte de un análisis muy claro y muy estudiado de los factores ambientales del sitio, ¿sí? De lo contrario, pues no se va a poder hacer mucho. Pero vuelvo y le repito, ante todo, sensibilidad por el proyecto que se está haciendo. Ok, y eso que comenta Gerson también tiene que ver un poco con el tema de definir cuáles de esas medidas pasivas que obviamente se habla mucho en el tema de biotemática se deben escoger, ¿correcto? Sí, claro. Después de que nosotros tenemos un análisis del sitio muy bien evaluado, aún sin hacer todavía arquitectura, vamos a poder seleccionar los materiales, ¿sí? Los materiales adecuados para mi proyecto arquitectónico, ¿sí? Materiales, primero pues analizar su huella ambiental, que me parece que es bien importante, ¿no? Pero también analizar en cada uno de los materiales sus características termofísicas, ¿sí? ¿Qué tanto calor absorbe? ¿Qué tanta porosidad tiene mi material? ¿Sí? ¿Qué tanta conductividad? ¿Me sirve para un espacio exterior o no me sirve porque me va a generar más calor cuando yo camine por ese espacio, ¿no? Entonces, un buen análisis de los materiales, porque los materiales estamos acostumbrados a seleccionarlos por su precio, por su tamaño, por el formato, eh, por tantas cosas, ¿no? Porque hay un lote que me ofreció un amigo y está bien barato, ¿no? O porque la madera entonces la compro en el aserradero de la esquina porque me salió más barata, pero no tiene ninguna licencia, etcétera. Entonces, no, los materiales los seleccionamos porque sirven para lo que lo necesitamos, ¿no? Ese tema es importantísimo en el tema de materialidad y es empezar a seleccionar los materiales adecuadamente para lo que funcionan. Ok, perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Santiago Vaque, quien nos dice, hola arquitecto, ¿qué tipo de configuración de vidrio sería la más adecuada para una doble fachada en vidrio de los edificios de vivienda para poder generar una cámara de aire óptima para este clima de París? Eh, Voy a pasarle esa pregunta a Juan Carlos Cabra. Definitivamente ustedes son los expertos en el tema y son los que nos apoyan a nosotros en buscar la solución adecuada. En este tema del vidrio, pues esto se volvió una cuestión que ya no es lo que hacíamos antes ¿y qué vidrio le ponemos? Póngale 5 milímetros, ¿no? Póngale 6 milímetros. No, ahora pues hay que configurar el vidrio para lo que necesitamos, ¿cierto? Y ustedes tienen software que nos permite pues también hacer unas configuraciones mmm, para, para utilizarlas en lo que va a ser el proyecto. Se me olvida ahorita el nombre, Calamet, ¿cómo es el software que Calumen. Calumen, Calumen, ¿no? Es un software pues que nos va a permitir determinar las especificaciones del vidrio adecuadamente, porque en esto pues es toda una ciencia, definitivamente, ¿no? Esto da para un webinar completo de vidrio que lo hemos hecho con, Sí, sí, sí. con técnicos de ustedes. Sí, sí, no, O sea, evidentemente. cada clima es diferente, cada condición es diferente. Entonces, en un clima como París, donde volvemos, digo, pues tenemos las 4 estaciones, toca ser muy cuidadoso en el diseño de estos elementos, ¿no? Pero saber exactamente qué tipo de vidrio, pues depende de las condiciones. Sí, de acuerdo, ¿no? Y hay un poco como comentario adicional lo que dice Gerson es, y lo decía usted en la charla, es que uno no puede hacer como copy-paste, o sea, lo que funciona en Bogotá lo voy a copiar y pegar en París, o lo que funciona en París lo voy a copiar y pegar y colocar. Entonces es muy importante efectivamente analizar
muchos de los factores y obviamente ustedes como bioclimáticos también a nosotros como fabricantes de vidrio nos dan mucha orientación para poder realmente especificar un tipo de vidrio. Yo creo que aquí nosotros desde el lado de Vidrio Andino tenemos un trabajo fuerte por hacer con los estudiantes y es dar todo ese soporte y ese apoyo basado en toda esa información y todo ese tema bioclimático, poderles dar el soporte para realmente llegar a la especificación de vidrio que el proyecto necesita. O sea, como decía Gerson, es, oiga, ¿cómo vamos a hacer un proyecto que sea feliz? O sea, un proyecto que sea, que las personas que lo estén habitando realmente estén confortables, estén felices. Y para eso realmente yo siempre insisto que no se requiere el vidrio más costoso, la especificación más costosa. A veces las especificaciones más elementales pueden ser la solución a los proyectos. Entonces yo creo que aquí tenemos un trabajo interesante por hacer de soporte a los estudiantes, pero por supuesto es muy valioso toda esa información que ustedes como bioclimáticos nos dan a nosotros porque esa es la base también para poder dar una buena especificación en los cristales. Juan, para complementar lo que dices, yo le sugeriría a Santiago que buscara en el canal de YouTube nuestro de Vidrio Andino, buscara la conferencia y el training que hizo Marta Ávila hace unos días, hace 2 semanas tal vez. Correcto. Gerson, yo en todo caso, no para entrar en la particularidad del vidrio, sino para hablar más de la generalidad de la materialidad, ¿crees que la materialidad hoy puede ser importante para estos proyectos que están diseñando en el concurso? O sea, ¿cómo ves los materiales, las soluciones en general de materiales? ¿En qué énfasis harías? ¿Fachadas, cubiertas? Recordemos que también hay una zona de uso común que puede ser también cómo se integran todas estas situaciones. Mire, yo pienso que en ese tipo de edificios la envolvente es importantísima, ¿no? Porque es por la envolvente la que nos va a soportar pues de las condiciones climáticas que se presenten al interior. Realmente en un edificio en altura, pues la placa del último piso termina afectando es al apartamento del último piso, ¿no? Entonces, pero en un multifamiliar debemos hacer mucho hincapié en la envolvente. Si es de solo vidrio, pues hay que utilizar el vidrio adecuado, la configuración adecuada, ¿sí? Y jugar mucho con las ventilaciones también, ¿no? No, yo creo que ningún espacio tiene que ser sellado totalmente, ¿no? Espacios que no permitan ventilación y que, como dijimos en la presentación, pues sean de alto consumo energético, ¿no? Pues no sería lógico y no sería sostenible para el proyecto, ¿no? Entonces, la envolvente, desde todo punto de vista, empieza a tomar visos muy importantes que en todo proyecto pues hay que tener en cuenta, ¿no? La proporción, los llenos, los vacíos, ¿no? Si la envolvente es solo vidrio, bueno, ¿es conveniente o no es conveniente pues hacerlo, ¿no? O cuánto de vidrio, o cuánto de otro material, ¿sí? Son elementos que definitivamente pues hay que tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto. Entonces, pero todo esto se lo da un muy buen análisis del clima, un muy buen análisis del sitio, la orientación es vital, ¿no? Un proyecto mal orientado pues está generando muchos problemas, ¿no? Entonces, pues son elementos importantes. Juan, ¿hay más preguntas? Sí, aquí hay otra pregunta, no la entiendo muy bien, pero bueno, dice, nuestro diseño para trabajar de la mano de un cambio climático, este diseño puede tener una forma definida para manejar el tema ambiental o cualquier forma es adecuada. No, la forma es muy importante. La fórmula, como también lo dijimos,
no hace parte de saber manejar muy bien el SketchUp o saber manejar muy bien el Revit, porque eso nos da formas de todo tipo, ¿no? La forma debe responder al clima, ¿no? Es una cubierta inclinada, es una cubierta plana, y si es inclinada, ¿cuál es su orientación? ¿Sí? Para ganar o perder calor, ¿no? Es importante definirlo. Proyectos con diferentes orientaciones de cubiertas, ¿no? Si, resultante de simplemente un aspecto formal, pues para el tema del clima, pues no es válido, para la sensación de confort al interior del proyecto no sería muy válido, ¿no? Entonces, volvemos a decir que la orientación pues sigue jugando un papel importante pues en este tema. Ok. Bueno, no tengo aquí otra pregunta, pero otro tema que no sé, Gerson, en su opinión, para este proyecto, para los estudiantes, desde el punto de vista bioclimático, ¿cuál sería el mayor desafío? El desafío en cuanto al diseño de edificios. Sí, y digamos exacto, del diseño y obviamente teniendo en cuenta lo que comenta del entorno, de estar en un país con estaciones, ¿cuál sería desde el punto de vista bioclimático ese desafío? Pues mire, pues definitivamente el tema que debemos conseguir es el bienestar de quienes van a habitar ese edificio, ¿no? Entonces se debe conocer muy bien cuál es la temperatura de confort que debemos conseguir, ¿sí? Una vez tengamos esa temperatura de confort que está definida entre los 21 y 24 grados, se debe estudiar muy bien qué tipo de envolvente nos va a generar esa temperatura, ¿no? En verano, qué cantidad de aperturas para permitir ventilaciones nos van a permitir tener esa temperatura de confort. En invierno, ¿cuál es la envolvente adecuada? ¿No? Entonces, vuelvo y les comento que esto todo hace parte también de un tema de sensibilidad del proyecto, ¿no? De cuando estén diseñando, sentir cada espacio, eh, porque no van a tener espacios construidos, y por eso es necesario en el papel, los arquitectos podemos sentir esos espacios, ¿no? Y es esa la garantía que nos da o que tenemos de generarle espacios confortables a nuestros clientes, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Mm? Okay. Creo que aquí, a ver, en el chat. Ya hemos cubierto las preguntas. Sí. Gerson, en este caso del concurso y basado en la introducción que hiciste en tu presentación, también me gustaría que de pronto, con toda la problemática que explicaste del COVID y de la coyuntura actual que vivimos, ¿cómo orientarías o cómo crees o qué recomendaciones harías para que los estudiantes orientaran un poco a las nuevas hábitos de vivienda, a los nuevos hábitos de educación, a los nuevos hábitos sociales, que en muchos casos es ciudades vacías, como tú lo decías? Pues mira, esa es una discusión que cuando todo esto comenzó, empezamos a hablar de que la arquitectura iba a cambiar, la ciudad va a cambiar, ya nunca nada va a volver a ser lo mismo, ¿no? Los espacios van a tener que ser rediseñados. Pero mire que hoy, después de 5 o 6 meses que nos ha tocado vivir esto, estamos considerando, ¿será que esto sí va a continuar de esta manera? ¿O llegó la vacuna y esto desapareció y lo que hicimos fue perder el tiempo de hablar tanto y de inventar tantas cosas? Y era una cuestión pasajera que en 2 años ya será un recuerdo y en diciembre nos abrazaremos y nos diremos, ¿se acuerda hace 2 años que no nos podíamos ni ver? Ahora vamos a darnos el feliz año.
Es algo que no lo sabemos, ¿cierto? De todas maneras, sí sabemos que le hemos hecho un daño a este planeta, eh, que debemos cambiar algunas cosas, debemos cambiar la forma en que estábamos haciendo las cosas, pero sobre todo tener en cuenta que hay un planeta que no podemos acabar, que nosotros los arquitectos, constructores, etcétera, somos responsables de la huella ambiental en nuestro planeta, del daño que le hacemos. Las ciudades tienen un porcentaje del 47% de daños ambientales que le hacen al medio ambiente. Pues la extracción de los materiales se da para construir, ¿no? Los árboles se tumban para construir, para generar todas pues, las ciudades que nosotros hacemos. Entonces, en el uso y aplicabilidad de los materiales, pues hay unos factores que sí vamos a tener que empezar a tener más en cuenta: la asepsia del material, la porosidad del material, ¿cierto? De pronto las cocinas ahora van a tener que ser diseñadas, y siempre debió ser así, ser diseñadas con materiales que eviten una contaminación de los alimentos, de la misma labor que se hace, ¿cierto? Cocinas que se diseñan pues en materiales porosos, pues como se hacían y como se hacen, pues no deberían hacerse, ¿no? El material debe ser completamente aséptico. De pronto empieza a surgir el espacio para dejar los zapatos en la puerta del apartamento, de la casa, como se hace en los países, en China, ¿no? Podría ser. Entonces, ya de por sí en Europa, pues a ellos les queda más fácil el distanciamiento social, ¿no? Son como más reservados que nosotros. Y es adaptarse aquí sí a las costumbres del país donde estamos diseñando. ¿Sí? Es muy diferente diseñar en Colombia que en París. Entonces yo pienso que el estudiante tiene que hacer un análisis muy concienzudo del tema social y de la ciudad, ¿no? Del comportamiento. Como les dije en la presentación, no es lo mismo diseñar para niños que para ancianos o para jóvenes. Pues aquí no es lo mismo diseñar para colombianos que para personas de París y para europeos, ¿no? Pienso que es un aspecto que muy poco se analiza en un proyecto arquitectónico, donde el jurado se encarga de la forma, de la función y de que el proyecto está cumpliendo. Pero ¿será que el individuo que va a habitar ese edificio es un individuo que se va a sentir confortable y feliz en su apartamento? ¿No? Esas preguntas yo pienso que hay que hacérselas. ¿Sí, Ramón? No, me parece muy pertinente tu comentario. De hecho, en las bases del concurso y en los diferentes documentos que se han presentado, se habla de una población de inmigrantes. Entonces, hay mucha más complejidad. No estamos hablando del europeo que por generaciones ha vivido en Europa, sino del habitante de Europa, inmigrante de un país africano, por ejemplo. Entonces, hay mucha más complejidad ahí. Entonces ahí surge el tema de que definitivamente uno de los aspectos esenciales del concurso es identificar al usuario, ¿no? Y generarle confort y generarle bienestar, ¿no? Son dos componentes bien importantes. No, porque con respecto a lo que decía Gerson, si bien es cierto lo que usted comentaba, seguramente en 2 años de pronto nos abrazamos y ya todo esto es un poco parte de la historia. Lo que sí es cierto, Gerson, ¿no? Es que realmente sí van a cambiar algunas cosas en el sentido que las personas sí querrán tener una oficina más confortable y también un espacio en donde vivir también más confortable. Yo creo que en este sentido nos hemos dado cuenta de los que hemos estado, ¿no? Hemos tenido que estar en la casa, que somos la mayoría, nos hemos dado cuenta realmente si estamos la confortables. no sirve mucho.
¿Cómo? Que la mesa del comedor no sirve No mucho. sirve mucho, exactamente. Y que en Sí, casa de herrero, asadón de palo, porque me di cuenta que tengo que cambiar las ventanas. Es que nos dimos cuenta de muchas cosas. Correcto. Ya estando en la casa nos dimos cuenta de muchas cosas. Y ahí es donde digo que muchos se dieron y nos dimos cuenta de que no vivíamos en espacios confortables, ¿no? Sí. Y la remodelación se disparó entonces porque ahora queremos cambiar muchas cosas, ¿no? Nos dimos cuenta de que había, así como usted lo dice, abrir ventanas o cambiar X o Y, la misma pintura, muchos gozaban pintando las paredes eh, fuertes. de colores fuertes, ¿no? Y el color fuerte se vuelve de un momento Sí. a otro en un problema psicológico que no se puede dejar de pensar en él, ¿no? En el desorden que se mantiene en muchas casas, algo que no deja vivir pues con tranquilidad. Antes pues se iba 6 de la mañana para la oficina, ¿no? Cama extendida y todo, y no nos preocupaba, no le preocupaba a la gente, llegaba la empleada y la arreglaba. Cuando se acaba la empleada nos dimos cuenta de que la situación era otra, ¿no? Entonces, me vuelvo reiterativo en la palabra sensibilidad, ¿no? En la sensibilidad que se debe tener hacia cada uno de los espacios que estamos diseñando, ¿sí? Si el arquitecto no tiene esa sensibilidad, si el estudiante no es sensible ante lo que hace, no va a ser una arquitectura definitivamente amigable con el medio ambiente, ¿no? Aquí hay Gerson, tres. discúlpame, Juan. Gerson, entonces un poco para cerrar la idea, ¿qué tan sostenible podría ser una situación como la que llevamos 6 meses viviendo? Hablando de sostenibilidad desde un punto de vista social, ¿debemos diseñar para, para una nueva realidad o simplemente debemos mantener la funcionalidad de los espacios de acuerdo a donde estén ubicados? El trabajo en las oficinas, el habitar la casa en las viviendas. Pues mire, yo sí pienso definitivamente que hay que tener un espacio de trabajo en la casa, ¿no? Se volvió bien, bien importante, bien interesante haber descubierto que desde la casa podíamos trabajar sin estar afectando la movilidad de la ciudad, ¿no? Yo pienso y he pensado que es uno de los temas más importantes que se han visto, ¿no? Porque si aprendemos a trabajar más desde casa, vamos a tener que salir menos, ¿no? Y eso nos lo enseñó esta pandemia. Cuando uno decía, oiga, ¿y por qué no nos reunimos por internet? Decía, no, 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 es un mejor presencial, eso así no es lo mismo, no sabe lo mismo. Bueno, ahora nos tocó hacerlos y nos dimos cuenta que funciona, ¿no? Lo que no ha funcionado es que ahora tenemos más carga que antes, porque antes hacíamos 2 reuniones al día, ahora hacemos 4 y 5 y termina una y son las 8 de la noche y todavía estamos reuniéndonos, ¿no? Posiblemente vayan a aparecer espacios nuevos, ¿sí? Eh, pero yo no me atrevería a decir ahora, porque al principio se dijo que los espacios de oficinas iban a desaparecer y que las oficinas ya se volvieron insostenibles y que todo esto. Pero aparecerá una vacuna, aparecerá algo que le permita a la humanidad volver a retomar sus costumbres, ¿no? Y seguir trabajando de una manera pues como se venía haciendo. Es que no lo sabemos, lamentablemente no lo sabemos. Hoy se habla de una vacuna que va a estar lista, decían que en noviembre, yo no creo. Decían ahora que en enero y que en el primer trimestre. Y en Colombia, pues quién sabe cuándo nos tocará, ¿no? En algún momento después de que se vacunen los demás, no podemos saberlo. Entonces ya empieza a quedar en duda de si la arquitectura va a cambiar, ¿no?
Yo sí pienso que en materiales va a haber un cambio, que los materiales van a tener que ser más asépticos, siempre debió ser así, ¿no? Que los materiales van a tener que tener algunas condiciones diferentes en cuanto a su configuración, principalmente en baños y cocinas, ¿sí? Pinturas que también van a cambiar de pronto la percepción de las personas en cuanto a la selección de los colores, ¿sí? Y bien, pues es posible, pero yo ya no quisiera inventar como se inventó tanto en todo este tiempo de cómo iba a ser la ciudad ideal, ¿no? Y vimos horas y horas y horas de seminarios planeando la ciudad post-COVID, ¿no? Pues si el coronavirus no va a desaparecer, bueno, esto sí cambió todo, ¿no? Pero es que eso no lo sabemos. Y yo no pienso que este coronavirus no vaya a desaparecer. Debe desaparecer de alguna manera, o al menos minimizarse. Sí. Ok, tenemos aquí 3 preguntas. Vamos con Alejandro Ortiz, que la primera pregunta de Alejandro es, ¿debe ser la bioclimática el pilar en el cual basarse para el diseño futuro de las ciudades, pensando en la coyuntura mundial actual y reconociendo el efecto del ambiente construido en la salud de las personas? Mira, yo pienso lo siguiente en ese aspecto. Primero que todo, la bioclimática no es algo que se le pega a la arquitectura, ¿no? La bioclimática no es algo que queremos hacer un edificio bioclimático o no. No le metamos eso de bioclimática, ¿sí? La bioclimática hace parte de la arquitectura, ¿no? Y la bioclimática como traducida como aprovechar los elementos naturales que nos genera el medio, el planeta, para aprovecharlos en nuestro proyecto, ¿no? De manera pasiva o minimizando la parte activa o los aparatos mecánicos que nos pueden también generar confort, esa búsqueda de confort que tenemos. Entonces, la bioclimática no debe ser considerada un tema aparte de la arquitectura. Es malo, bioclimáticos no deben existir, bioclimáticos son todos. Bioclimáticos son todos los arquitectos. Lamentablemente, hay alguna responsabilidad de la academia que dejó de enseñar estos temas o darles la profundidad necesaria, ¿sí? Pero hoy cuando toca retomarla, yo considero que es un error catalogar la bioclimática como un elemento adicional a la arquitectura, ¿no? Eso es lo que pienso. Y si no conocemos cómo abordar el tema del clima en cualquier tipo de proyecto, por muy pequeño, por muy grande que sea, pienso que la arquitectura no está siendo bien hecha, no está respondiendo a unas condiciones que el planeta nos está pidiendo y que nosotros como profesionales debemos conocer. Okay. Yo creo que un poco la siguiente pregunta también de Alejandro va amarrada a lo que comenta Gerson, y es, ¿se le debería exigir a los estudiantes de arquitectura y profesiones afines resultados de desempeño ambiental en sus diseños? Es que eso obliga, a ver, es que no sé si la palabra sea exigirle, ¿no? No sé si la palabra sea con lo que decía exigirle. Gerson es un poco, debe estar como implícito en el desarrollo. Debe. No, y yo creo también, Gerson, que realmente los países van orientados a generar normativas y regulaciones que obligan a pensar en estos temas ya desde un punto de vista de estándares. O sea, es claro lo que tú dices de que en los proyectos, el arquitecto cuando está diseñando
debe pensar esto naturalmente y como parte de su formación de arquitecto, pero también los países están generando normas y regulaciones que obligan a que el estándar de exigencia sea mucho más alto cada vez. Y mucho más en Europa, ¿no? En Exacto. Europa, donde la situación es bien exigente. Por un tema de poca disponibilidad de recursos energéticos. Exacto, entonces alguien, el constructor le dice a uno, pero ¿por qué vidrios DBH, doble vidrio, si eso me sale muy costoso? ¿No? Ah, pues entonces póngale lo normal, pero ya sabemos, y yo le voy a decir a usted que no le va a funcionar, que no le va a funcionar y que su temperatura ambiente al interior pues no va a ser buena, ¿no? Pero aquí lo podemos hacer, en Europa ya empieza a haber legislación, como dice Ramón, que nos exige diseñar y colocar X vidrio porque es el que funciona para el diseño del edificio. Pero incluso en lo que dice Gerson, en ese orden de ideas también finalmente es un tema de responsabilidad social. Sí, definitivamente, ¿no? De responsabilidad profesional, como estamos haciendo las cosas, ¿no? Si sabemos que eso le va a quedar mal, ¿por qué lo seguimos haciendo? Si sabemos que el espacio va a ser muy caliente, pero pues nos dio pereza cambiarlo, o dijimos, no, es que a mí me gusta más la habitación mirando hacia el lago, aunque va a ser un fastidio térmicamente y va a estar en disconfort, pero de todas maneras tiene unas visuales bellísimas, pues hagámoslo hacia allá, aunque sepamos que está mal. Pues eso deja mucho que decir del tema profesional. Ok, tenemos otras dos preguntas, una de Lucy Carranza. Dice, los diferentes protagonistas de la construcción están siendo educados para mejorar la compra de materiales enfocados en la sostenibilidad. Yo pienso que no. Yo pienso que pues sí hay una toma de conciencia, ¿no? De unos años para acá se ha venido tomando conciencia en cómo hacer las cosas, ¿no? Pero es que definitivamente es un tema cultural en nuestro país y en toda Latinoamérica, donde el precio de los materiales pesa mucho, ¿no? Por encima incluso de aspectos tan importantes como la calidad, ¿no? El material es de un poquito menos calidad, pero es el que me sirve porque económicamente pues me va a ganar unos pesos más. Eso pesa mucho, eso daña mucho, ¿no? Entonces, eso es un tema en el que no estamos completamente de pronto ni siquiera convencidos, ¿no? Eh, y pienso que en el estudio, que la selección de materiales, pues es algo vital en la consecución del confort del edificio. Entonces, no, los materiales no se compran por sus aspectos de sostenibilidad por parte de todos los profesionales de este sector, pero es como debería hacerse. ¿Mm? Sí, Y yo creo vamos en que, camino a eso. Vamos en sí, yo camino creo a que eso. Yo creo que vamos bien, ¿no? Sí, yo creo que acá en Colombia la función del bioclimático cada vez, o de los estudios de bioclimática, de arquitectura bioclimática cada vez son más importantes. Incluso ya vemos que en la vivienda se está dando ya se está pensando más en eso, ¿o no, Jefferson? Sí, sí, de unos años para acá, pues al menos el estudio bioclimático empezó a ser parte de los comités de diseño de los diferentes proyectos de arquitectura, ¿no? Eh, pero vamos a durar años, vamos a durar todavía algunos años en que esta situación cambie, ¿no? Porque muchas veces se piensa que esto es magia. ¿Mm? Y que entonces eso para qué, y la resolución 549 pide que todos los proyectos pues tengan su cuota de sostenibilidad y hay que entregar, y a veces no se sabe ni siquiera eso para qué sirve,
Entonces, con la sola firma del profesional dando fe de que va a funcionar, pues se hace y no debería, la verdad, pues ser así. Sí. Sí. Ok. Hay una última pregunta aquí de Mom Consulting. Dice, París está apuntando a ciudad 15 minutos. ¿Cree que todas las zonas en la periferia también? El río Sena, ¿cómo, el río Sena, ¿cómo cree que puede aportar a mejorar las conexiones? Hoy se puso de moda también el tema de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Y por todos lados se habla de la ciudad de los 15 minutos. Y, y es que la verdad es como debería funcionar toda ciudad, ¿no? Es increíble y quienes vivimos en ciudades como Bogotá, que muchas veces toca ir al lugar de trabajo a 2 horas o 3 horas. Eso no es una ciudad sostenible, no se ha pensado para que sea una ciudad sostenible. Eh, Copenhague no está en 15 minutos, está en 10 minutos, ¿m? En donde se ha descentralizado la ciudad y todos los servicios pues se tienen a la vuelta de la esquina. Entonces, son elementos imprescindibles, reducir la movilidad, reducir los tiempos, pues son necesarios en la ciudad bien planeada, ¿no? Y en París el río Sena pues genera un articulador urbano que permite aprovecharlo y que permite también que esas distancias pues se reduzcan, ¿no? Por eso, y este es un estudio de un colombiano, incluso del cual no me acuerdo el nombre de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que está siendo trabajada en París. Eh, pero definitivamente sí, el río Sena es un articulador que permite esa movilidad, esa mejor movilidad que tendrá la ciudad a futuro, ¿no? Yo quiero complementar lo dicho por ti, Gerson. Hay que tener en cuenta que París tiene una red de metro muy buena. Se Sí. habla de que usted tiene una estación de metro a menos de 500 metros de cualquier ciudad, en cualquier parte de París, estás a 500 metros o Y, menos de una estación de metro. y no Eh, solo metro, tren, exacto, bicicleta, una cantidad de medios de transporte, ¿no? exacto. Hay que tener en cuenta que el proyecto está ubicado en la periferia, en la zona de Saint-Denis, pero digamos que ya esa zona también está muy integrada a París. Y de hecho el proyecto tiene una estación del RR, que es el tren de cercanía, lo tiene cerca y ese será, digamos, la conectividad, ahí se generará la conectividad por tren hacia París, incluso hacia el aeropuerto, porque es la misma línea. Yo le sugeriría a la persona que hace la pregunta que evalúe la conectividad por tren, porque en una ciudad como París el tren genera una conexión muy buena y el río, aunque es usado, realmente no es usado para el transporte público. Si es usado para transporte de carga o para turismo o para otros temas. Entonces, le sugiero a la persona que hizo la pregunta que revise mucho el tren como un medio de transporte y de conectividad en la ciudad. Y son ciudades que tienden hacia esa reducción de movilidad, ¿no? Donde si no es el tren, pues está la bicicleta y Sí, posiblemente no haya que trasladarse 2 horas, como toca aquí en las ciudades latinoamericanas, ¿no? exactamente. Sí. Correcto. Y que Saint-Denis como zona, como una población aparte, también tiene su propia vida. Entonces, posiblemente las personas que habitan la zona es porque tienen cerca su trabajo, que es muy usual en las ciudades europeas. Ujú. Ubicarte cerca de tu sitio de trabajo y hacer
hacer de tu ciudad una ciudad para ti de 15 minutos. Así es, así es. ¿Qué No más sé. tenemos? Bueno, creo que no hay más preguntas. Se acabaron las preguntas, Gerson, no hay pero más. yo te pediría que para concluir esta charla y esta capacitación, pues le dieras algunos, como hiciéramos un resumen de algunos tips para los estudiantes, agradeciéndote mucho que hayas atendido nuestra invitación y un poco para cerrar la presentación, un poco haciendo algunos 2 o 3 tips importantes a tener en cuenta, sin Pues que sea mire, una yo fórmula, sin que sea una receta. principalmente, no, y es que las recetas existen, ¿no? Las recetas en bioclimática, si usted analiza todos los componentes antes de trazar la primera línea del proyecto, y cuando hablo de componentes climáticos, ¿no? El comportamiento del viento, del sol, la trayectoria solar, las estaciones, la movilidad, si se analizan todos esos componentes, sí sale una receta en donde el proyecto arquitectónico al final pues va a salir perfecto, ¿no? Va a salir bien orientado, va a cumplir con todas las especificaciones. Pero primero, respondiendo a Ramón, yo creo que lo primero es felicitar a quienes están trabajando en estos proyectos por haberse arriesgado, ¿sí? No todos se arriesgan a trabajar en una ciudad diferente, y cuando el arquitecto se arriesga a salir de su latitud, a salir de su zona de confort, pues es donde de verdad empieza a darse cuenta que hay otros climas, ¿sí? Que hay otras situaciones ambientales, pues que se deben considerar en un proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, el primer tip es entender muy bien el clima, entender y conocer muy bien el clima, sin estar allá, sin estar presente, ¿no? Y hay herramientas que hoy nos permiten estar virtualmente, lo hemos aprendido, ¿no? Sentir la movilidad del sitio, sentir cómo es su comportamiento, cómo se vive la ciudad, ¿no? De sentir cómo se vive la ciudad, pues pienso que se va a entenderse muchas cosas. Hacer entonces un buen análisis de clima, ¿no? Los materiales que se tienen en el sitio deben garantizar su baja huella ambiental, ¿sí? Los materiales que se escojan, de cuál es el tiempo en que transcurre del sitio donde se producen los materiales hasta la obra, escojamos el que menor huella ambiental tenga, ¿no? Eso también válido pues para cualquier tema del proyecto, y conocer muy bien el tema social, para quién estamos construyendo, ¿no? Para quién estamos diseñando nuestro proyecto, qué tipo de personaje es el que va a habitar nuestro proyecto, cuáles son sus costumbres, o si hay un tema multicultural de igual manera, hay que entenderlo correctamente. Entonces, primero llenarse de todos los argumentos, necesarios para poder responder a esa situación de ciudad, pues que nos está pidiendo, que nos está pidiendo el concurso, ¿no? Yo pienso que ahí puede estar el éxito de un buen proyecto. Gerson, voy a hacer una cuña a favor tuyo. El libro Diseñando con el Clima que publicaste el año pasado. Ya lo leí. Con el apoyo de Vidrio Andino, los estudiantes, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Es posible conseguirlo? Pues bueno, están en la tienda de la Academia de Arquitectura y Diseño. Ahí buscan Academia de Arquitectura y Diseño de Revista Esquema. Ahí lo pueden conseguir. Eso ahí, acá. Revista Esquema. Ahí está la tienda también. Y ahí pues lo pueden comprar. Vidrio Andino pues también tiene unos ejemplares, ¿no?
vamos a revisar Sí. con las preguntas que se hicieron hoy en el panel y a los estudiantes que hicieron preguntas, a los estudiantes inscritos en el concurso que hicieron preguntas, vamos a hacerles llegar un libro por correo, no por correo electrónico, por correo normal. Sí, virtual. Sí, sí, sí. Juan Carlos, no sé si quieres cerrar la charla, nuevamente agradeciéndole a Gerson por haber aceptado la invitación y permitirnos compartir el conocimiento que él tiene, y a la Sociedad Colombiana de Arquitectos que está alojando el concurso este año. Juan, no sé si quieres cerrar ya Sí, no, yo igualmente agradecer a Gerson porque creo que todos estos temas siempre son muy valiosos y muy interesantes a tener en cuenta, e igualmente a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Entonces, pues nada, Gerson, muchas gracias. Gusto volverlo a ver, que hace un tiempito no nos veíamos, pero por lo menos virtualmente nos volvimos a ver. Pero muchísimas gracias y creo que ha sido un aporte bien interesante para los estudiantes y todos los que hemos participado hoy en esta sesión. Muchas gracias. No, y me a- coloco a- a las órdenes de quien necesite algo en su proyecto, con mucho gusto lo miramos, nos reunimos virtualmente y podemos aportar en algo, ¿no? podemos coordinar con los profesores que estén interesados de pronto a hacer sesiones Sí. virtuales, talleres virtuales con las universidades que lo manifiesten. Les recuerdo a los estudiantes que esta presentación quedó grabada en nuestro canal de YouTube y puede ser consultada en cualquier momento por ustedes, así como las anteriores que hemos hecho. Los invitamos a seguir pensando y a seguir desarrollando su proyecto y tengan la plena certeza que las empresas del Grupo Saint-Gobain presentes en Colombia están dispuestos a atenderles cualquier inquietud que tengan respecto al uso de herramientas o respecto a la materialidad. Estamos dispuestos a atenderlos a través de los profesores. Nosotros tenemos un chat con todos los profesores de las universidades inscritas y podemos ir, si es necesario, haciendo algunas sesiones particulares. Con esta presentación de hoy, terminamos el ciclo de capacitaciones que pretendíamos hacer y como les digo, los invitamos a revisarlas y a seguirlas viendo en nuestro canal de YouTube. Estamos hablando en la medida en que haya más capacitaciones, los iremos anunciando cuando las tengamos organizadas y bueno, buena suerte a todos. Sí, buena suerte, ¿no? Buena Juan Carlos, suerte. muchas gracias. A que les vaya muy bien en esos concursos, en esos proyectos tan interesantes que tuve la oportunidad hace unos meses de que Ramón también me invitara, y la verdad hay cosas que son bien buenas. Es Ok, un gran muchas reto gracias. es un gran reto para los estudiantes, Gerson, Sí, pensar en París y no en Colombia. sí, definitivamente, por eso los felicitaba yo hace un momento, ¿no? No todos se atreven ni todos tienen esa capacidad como de transportarse a otro sitio, pero aunque aquí virtualmente aprendimos todos, ¿no? Ahora estar en diferentes partes al tiempo. Sí, sí, sí. Como el Espíritu Santo. Sí, así. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta Bueno, Buena luego. tarde para todos. hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.